Bien, continuamos con Revista 110. Gracias a las personas a Narciso Isaconde, que nos hace llegar esta invitación. 2023, alto al poder depredador en defensa del agua y de la vida, del pan y la alegría. Cena, fiesta, fin de año. Esto tendrá lugar el sábado 17. Bueno, déjame ver. Espérate. No. Ay, esto pasó. Déjame ver. Bueno, esa fue la celebración. Esto es diciembre. 17 de diciembre. Uy, qué perdido estoy. 17 de diciembre. Yo digo que estoy perdido. En diciembre. Claro. El 17 de diciembre, la cena fiesta de fin de año en homenaje a Félix Tejeda, Robert Vargas y Brígido Peguero, 3 luchadores inolvidables, en el Club de Profesores Universitarios de la UAS del Malecón. Gracias a Narciso Conde por hacernos llegar esta invitación, doctor. Bien, buenos días. Quisiéramos pasar una nota luctuosa que nos afecta. Falleció el doctor Efrén Iturbides Fernández. El doctor Efrén Iturbides Fernández pertenece a la generación de graduados de la Universidad de 1964. Su hija Eliana Iturbides nos pasan la nota y más adelante informaremos los detalles del velatorio y del entierro del doctor Efrén Iturbides Fernández. También queremos decir que las efemérides de hoy nos trae una fecha muy significativa para la República Dominicana. Un día como hoy se conmemora el Día Internacional contra Violencia y Explotación de la Mujer. Ese día fue llevado a lo internacional debido a que un 25 de noviembre de 1960, justamente 62 años, ¿verdad? Sí. 40, 62 años, fueron asesinadas en la carretera que cruza de Salcedo a Puerto Plata, las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, que se trasladaban a Puerto Plata a ver sus maridos, mientras su cuarta hermana se encargaba en Salcedo de quedarse con los hijos de ellas. Las hermanas Mirabal y su acompañante, el chofer Rufino de la Cruz, fueron asesinados en lo que conocemos como la Cumbre de Puerto Plata. Vamos pues a recordar este día, por lo que organismos internacionales lo fijaron como Día Internacional de la Explotación de la Mujer. Quiero decir que por coincidencia, hoy es el día que José Israel Cuello comparte con nosotros el programa y él tiene el privilegio de haber conocido a las hermanas Mirabal. Qué bien. Así es que vamos a darle la bienvenida a José Israel y con motivo de esa fecha Sí. quisiéramos que nos mencione algún tipo de información adicional. Quisiéramos que cuando uno va al Museo de las Hermanas Mirabal, a la casa, que era la casa familiar de ellas en Salcedo, uno recibe muchas explicaciones de cómo era precisamente la vida que llevaban ellas. A mí me impresionó bastante, ¿cómo le digo?, cuando nos relataban de cómo esa familia trataba de subsistir económicamente, cuando en un momento se les identificaba como personas que eran contrarias al régimen, lo cual
hay que vivir esa época para darse cuenta de cómo en términos sociales y económicos estrangula a unas personas que simplemente están llevando a cabo una labor en favor de la patria, en favor de crear conciencia sobre la necesidad de terminar con una dictadura. Muchas veces rodeada de gente temerosa y de gente que de ninguna manera querían, aunque las apreciaran, manifestar públicamente de que tenían algún vínculo con ellas. Bien, mira, el tema de las Mirabal se ha estudiado bastante, pero hay algunas cosas que personalmente yo prefiero dentro de un momentito hablar con José. Sin embargo, decíamos que un día como hoy cumplen años Niní Cáfaro, cantante, El hombre de Por Amor con Rafael Solano, Bienvenido Nina, Dulce Joga, Luz Tolentino. Marta Gabriela Bonetti fue es embajadora en Europa, pero la Bonetti fue una de los 4, déjenme ver. El primer embajador en Egipto fue Jorge Lleara, le siguió la Bonetti, le siguió una persona del PRD y ahora está el señor Lama. Gabriela es hija de los Bonetti y conforma un grupo de diplomáticos que son de verdad de carrera diplomática. También en el día de hoy cumplen años 2 amigas de todos aquí, de José Israel, nosotros. Catana Pérez. Catana es hija de un mocano, del doctor, ay Dios mío, te digo ahora. Un nombre griego. Tenía un nombre griego. Sí, exacto. Ella es sobrina de D'Artagnan. Ella es sobrina de D'Artagnan Pérez. Y Carmencita Inver está de cumpleaños. Carmen Inver. Inver Brugal. Ella es hermana de Segundo Inver. No, hija de Segundo. Hija de Segundo Inver. Porque capitán. hija de Segundo y hermana de Segundito. Sí, exacto. Exacto. Abrazo a Carmen, a Catana. Catana se fue. Y Catana murió. era esposa de Rafael Cuello, ingeniero que tiene una historia interesantísima. Bien, vamos a hablar un poquito de las Mirabal con José Israel. José, hay algunas cosas, está el museo, la explicación, las esposas, los 3 esposos que estaban los 3 presos. Sí, claro. ¿Eh? Los 3 estuvieron presos. Bien, el tema es la muerte de ellas. No, ¿Fue ordenada por Trujillo o fue una acción de esas acciones como la de Orlando? No, que se le fue la mano, que esa gente fueron a matar a esas mujeres. Pero claro que la fueron a matar. A Trujillo no le mataba a nadie. ¿A Trujillo? A Trujillo no le mataba a nadie. Creo que el único que le mató uno a Trujillo. ¿Quién fue? Olivita, una cosa así, un tipo de más remoto, que mató al doctor Ligó. ¿Quién? A Ligó Seara. Ah, Ligó. Lo tiró ahí en el muelle. Y Trujillo cogió un pique y vigila a Mare Sánchez para calmarlo un poco. Ese es un gánster, Hay que mandarlo a Chicago. Y lo mandaron de cónsul en Chicago por muchísimos años. No, creo que fue un hermano bueno, no un matón de eso. Lo mandaron para Chicago y allá se pasó la vida.
Bien. O sea, Trujillo no aceptaba que un crimen de esa naturaleza se cometiera Sí. sin su control. Mira, ahora que se está bregando con Estados Unidos, Además, el incluso el efecto fue tan grande, de carácter mundial, que él movió a Johnny Abe del servicio secreto y puso a Candito Torres como jefe del servicio secreto, y a Johnny Abe le asignó una tarea política, que fue la Radio Caribe y toda esa tendencia política que se aglutinó alrededor de él. A Johnny Abe se le concedió una fuerza política. mira, Johnny Abe llevó diputados y senadores al Congreso que eran suyos. Pero eso era lo que yo me preguntaba, ¿cómo era posible que Trujillo, siendo a lo que nosotros entendemos el jefe absoluto, dentro de su partido había tendencias? O sea, como parece, gente que tenía su gente, como Johnny Abe. No, Trujillo tenía como método, que cada persona que él promovía tenía que incorporarle gente. Tengo la vivencia con don Emilio Rodríguez de Morici, que era director del archivo, un padre de la historia dominicana, que fue muy amigo mío en sus últimos años. Le edité muchos libros, o le publiqué. Don Emilio Rodríguez de Morici fue designado a un cargo superior dentro de la estructura del Ministerio de Interior que dependía del archivo. Lo hicieron ministro de Interior. Como al mes, Trujillo lo llama. Y le dije, pues no me ha pasado la lista de los gobernadores. Yo, presidente, yo no tengo gente para poner ahí, yo no tengo fuerza política como tal para poner. Lo quito al otro día y lo volví a poner en el archivo. de ellas tres, Porque Trujillo, a través de esa personalidad, captaba personas, captaba individuos. de esas tres mujeres, ¿quién era la más política, la más activa? Más política de toda la vida, de todas las mujeres de este país y de todos los hombres, Sí, es Minerva Mirabal. Minerva. Sí, claro. Otra cosa, esas mujeres, recuérdate que el proceso dominicano pasó por una etapa de primero ustedes, los del movimiento, y hasta también los de la invasión. En ese momento, Fidel Castro no había hablado nada de comunismo ni nada de eso, en el momento, en el 59-60. Mi pregunta es la siguiente. En el momento que matan las Mirabal, República Dominicana se encontraba en una etapa de que podíamos en algún momento abrir una página similar a la de Cuba, o eso era otra cosa patriótica exclusivamente. Bueno, cuando Fidel Castro estaba en la loma, y parecía una cuestión endémica, no tenía ninguna influencia sobre este país, de ninguna manera. Ahora su triunfo sí condicionó todo, y sobre todo la reacción norteamericana. Esa negativa de Norteamérica para que Cuba se diera un régimen propio, que dura hasta hoy, 62 años, La negativa, de Estados Unidos a que Cuba tuviera su propio destino, pues, seguro. trazara su propia historia. Sí, lo digo porque... Eso aglutinó mucha gente, pero aquí, el día que Fidel triunfó, que fue al amanecer del año 59, 60. No, que considera 59. que triunfó cuando Batista sale de Cuba, Sí, ya. cuando él coge para acá, Sí, cuando coge esa noche. Sí, ese es el triunfo de Fidel. Sí. Ahí Fidel toma el poder y se murió en el poder. Se diseñó su tumba, como la de Cristo, con una piedra que se mueve en una roca de granito. Pero el héroe de eso, de esa permanencia, es el hierro norteamericano en el manejo de la política. ¿Es? El hierro norteamericano en el manejo de la política.
Eso es una vergüenza para Estados Unidos, que es un país que ellos tomaron casi por vía pacífica, cuando se desplazaron a España, porque la guerra de Cuba termina, de la independencia cubana, termina con una intervención americana que mantuvo a Cuba bajo su tutela durante muchísimos años. La pregunta viene de si realmente en ese momento en que matan las Mirabal, por alguna razón se podía pensar que ese crimen no solamente fue una torpeza de Trujillo, o a lo mejor Trujillo entendió que eliminando... Que jodían mucho. Pero hay lo siguiente, José, hay un librito, independientemente de los gobiernos que estaban. El esposo Manolo se fue a las montañas y lo asesinaron. El Che se fue a Bolivia y lo asesinaron. Camaño se fue a Caracoles y lo asesinaron. La pregunta es que definitivamente mataban a aquellas personas que intentaban instaurar algo parecido a Cuba, que se pareciera un poquito. Pero en el caso de las Mirabal no era así, todavía. No, pero es que las Mirabal estaban luchando aquí desde el 47, cuando Fidel Castro no existía en la historia humana. Él existía como ser humano, pero en la historia humana no estaba. Ellas estuvieron presas desde el 47 varias veces, particularmente Minerva. No está bien, en un hecho aislado, no correspondía. No, eso tenía vida propia. Naturalmente, el triunfo de Fidel fue tan espectacular que alentó la posibilidad. O sea, lo que ya teníamos conciencia de esa situación, el día 1 de enero, lo que hicimos fue conspirar. Hay una famosa reunión que hizo Manolo en la casa de Yuyo, que estaba emparentado con él, Yuyo de Alessandro, el 1 de enero, que fue detectada por el Servicio de Inteligencia y que algunos escritores consideran el núcleo que organizó. Y es cierto, ahí se habló de organizar, pero se habló en muchos sitios. América Latina estaba llena prácticamente de dictadores en ese entonces. De dictadores y de luchas suspendidas. ¿Y qué se trató en la reunión de Yuyo y Manolo? La organización que había que hacer. Pero había gente que estábamos organizados ya, que teníamos núcleos de conspiradores. Y ellos mismos eran núcleos de conspiradores. Pero ellos que no se aglutinaron. ¿Y ellos eran parte del movimiento de ustedes? Sí, claro, el movimiento 14 de junio era parte de eso. Entonces ella quería una mayor organización. Una organización. Porque ustedes estaban organizados. Sí, pero que eran núcleos pequeños y eso cristalizó. Fíjate que Fidel triunfa el 1 de enero. Sí. Desembarcan el 14 de junio. Y a nosotros nos cogen presos en enero. En un porque año. el desembarco fue primero que ustedes. Claro, y el desembarco alentó esa conciencia. Cuando llegó el desembarco, todos los que teníamos ya una cierta conciencia organizativa y alguna mínima organización o núcleos, todos acentuamos el trabajo. Entonces, mira, organízame esta cosa. Muerte de las Mirabal. Ese es el punto culminante. No, porque ahí Trujillo terminó okay. Aislándose de los mismos. Muerte de las Mirabal. Triunfo de Fidel. No. Perdón, ponlo en orden. No, pónmelo tú en orden. Desembarco de... muerte de las Mirabal. Organización de ustedes. Desembarco de los revolucionarios del 14, Maimón Heterohondo y Pastoral, para soltarlo. Esas 4 cosas, ¿cómo ocurren? ¿Qué fue lo primero? La secuencia es la conciencia dominicana que se iba creando en el seno. ¿A partir de cuándo? Bueno, a partir de cualquier momento que uno tuviera vivencia sobre la iniquidad de la ¿Se puede hablar del 55? No, desde el 47. Bueno. Desde el 47, porque Manolo estuvo en el 47 y Minerva también. En el 47. Sí, señor. Cuando Trujillo dio las libertades, en estos días murió. ¿Y por qué no mataron a esos 3?
Tuvieron preso varias veces. Ah. Toda esa gente estuvo presa varias veces. Minerva estuvo presa varias veces. Y tuvo preso su papá. La extorsionaron con el papá. Y esa gente se fueron del país. No, esos se quedaron aquí. Pero Orne se quedó, se fue. ¿Quién? El hermano de Orne. El hermano de Orne vino en el 49 en Luperón. Y sobrevivió y se fue. El de Vanguardia, el que hizo el Sí, partido. sí, Horacio Julio Ornes. El papá de Catana se llamaba Ayanes. Ayane Pérez. Sí. Era imperdonable para mí, Sí. mi consuegro. Pero yo fui muy amigo de Atayán. O sea, trabajé mucho con él. Sí. Más que con Ayanes. Mira, es que aquí siempre hubo una conciencia antitrujillista. A pesar de los manejos que hacía Trujillo de la política, que ponía uno, que quitaba a otro, que daba esperanza. Pero Virgilito de Agrullón era subsecretario de Estado en el momento que mataron ¿Y a hasta Trujillo. dónde Pero Virgilio de Agrullón fue del 47 y su papá lo sacó de la ¿Y cárcel. tú en el 47? Virgilio, El subsecretario, hijo de Virgilio Diego. sí, de Jorroye. Estuvo en el 47, lo metieron preso y bueno, don Virgilio, el papá, era un seguidor de Trujillo muy connotado, pero un gran caballero, fue donde Trujillo y le dijo, mira, ese es mi Ramfi. Y ese tipo de Le frases. dijo, Sí, a Trujillo le encantaban ese tipo de frases, lo soltó al otro día. Pero Ok. Entonces el movimiento fue después del desembarco. se nucleó, creció, cristalizó inmediatamente. ¿Con qué tiempo de diferencia fueron? Compró. Uno en el 59 y otro en el 60. Mira, una anécdota personal. Sí. Yo tenía una oficina en esa época, estaba ya en quinto año de ingeniería, para estudiar, para aislarme de mi casa, que había mucha gente, y yo tenía... La noche del 14 de junio, nosotros estábamos estudiando. Ahí estaba, recuerdo que estaba Drúbal, incorporado ya a las cuestiones antitrujillistas. Yo y un primo... Estabas en la universidad. Sí, sí, en el quinto año éramos compañeros. Iván Tavares no estaba ese día ahí, pero que estaba nucleado ya, y Adrúbal también. Y estaba y Hugo Sánchez Hernández, primo hermano mío que vivía en casa, y estudiaba ingeniería en otro curso. Esta oficina estaba en la Meriño, ¿verdad? No, esa oficina estaba en el séptimo piso del 10. Del 10. Como a las 10 de la noche se aparece Papaya, A la oficina. que subió a pie la escalera para que no lo viera. Eso es el 14 de julio. Él había ido a visitar a doña Julieta Otero, que fue vecina nuestra en San Juan Bosco, y era la madre de Tunti Sánchez. Fue a visitar a doña Julieta porque fuimos vecinos. Ellos hicieron... Esto fue la noche del 14. El día del 14, en la tarde. Pero se interrumpió la reunión y muchas llamadas telefónicas y cosas. Y ella les dijo, desembarcaron esta tarde. ¿sabes? ¿Qué dijo? Desembarcó una invasión esta tarde. Porque ella vio, papá pudo ver a Tunti saliendo, pues vestido de guardia, Sí. Tunti Sánchez, que era el jefe de la aviación, un canchañán de Trujillo, de los que mataron a los héroes del 30 de mayo. Y doña Julieta le dice a papá, hubo un desembarco en Constanza esta noche. Entonces se complicó, mi hijo. Tuvo que salir. Papá salió de ahí para la oficina nuestra. A decirnos a nosotros, porque él tenía conciencia de lo que estábamos. Eso se notaba. Ustedes no estaban enterados de eso. No, de que el desembarco... Ni había conexión entre el movimiento y el Ninguna, desembarco. no había conexión loca. Ellos la intentaron desde allá. Mandaron a Oscar Torres de Soto, O sea, y esa gente un no- cineasta dominicano. Y fuera de ustedes, esa gente no contaban con nadie aquí. Pero- Maimón Esterondo y No contaba. Hubo un intento, te estoy contando. Oscar Torres de Soto, un cineasta dominicano que triunfó mucho fuera en Cuba, había estudiado
en, en Italia. Era el movimiento cinematográfico más importante del momento. Y él logró, con un marinero griego que pasaba por aquí, un contacto con quién fue, bueno, con alguna persona aquí, en la capital, con Juan B. Mejía. Y Juan sí sabía que se estaba preparando la invasión, pero eso no pasó de ahí. Pero ese contacto existió, ese intento existió, porque fíjate que las fechas son muy cortas. Del 1 de enero del 61 al 14 del 60 al 14 de junio son solamente 6 meses en que todo cambió. ¿Por qué en Cuba prosperó un movimiento guerrillero y aquí en República Dominicana la oposición a Trujillo era tan débil, se pudiera decir, ¿verdad? Porque cada país tiene su propia historia. Cuba tenía una leyenda histórica de las guerras independentistas de Cuba, donde hubo guerrillas de magnitudes importantes. Es más, surgió un movimiento de resistencia a los españoles tan fuerte que los americanos se metieron para coger su parte. Bien. Y fueron los decisivos en la independencia cubana. Pero una independencia mermada, porque Estados Unidos se quedó con Cuba hasta el 60. Bien. Señores, normalmente el ingeniero José Israel Cuello dedica sus participaciones aquí a hablar de temas actualizados y de mucha importancia. Básicamente energía, y que los temas políticos a veces se complican tanto. No, pero es importante. Pero hoy... Espérate, es importante, porque nosotros estamos en un momento frente a Estados Unidos muy delicado. Sí, justamente esa es la pregunta. Es imposible que José Israel no toque, igual que quiero excusarme porque en el día de ayer no asistí y pensaron que nosotros queríamos evadir el tema de el problema que hay con Estados Unidos. Con Estados Unidos hay una guerra ahora mismo, y esa guerra es a juicio mío, eso no es lo que piensa todo el mundo y mucho menos lo que piensa José. Nosotros vamos a dejar que José Israel visualice un programa viejo, que tiene Estados Unidos con respecto a una solución que José la ha planteado en muchas ocasiones y que posiblemente la mencione hoy, que es la solución del problema haitiano. Es solucionar Haití desarrollando Haití en Haití. Pero las cosas han llegado a un punto descargando el exceso de población haitiana disponible para trabajar. Porque tú no puedes darle trabajo a todos los haitianos que hoy están sin trabajo de la noche a la mañana. Tú tienes que sacar una cantidad de gente de ahí que vaya a otro sitio. Y hay sitios donde inducir esa inmigración. Que no es aquí. Que no es aquí. Aunque pase por aquí. Porque la mitad de los que llegaron a Chile pasaron por aquí. ¿Por qué? Porque Chile no les requería visa. La mayoría se fueron de aquí. Se fueron de aquí. Mira, yo te quiero pedir. Pero espérate, una oportunidad en América. Una de las Guayanas encontró petróleo. Va a ser el sitio de mayor desarrollo imposible en este mundo hoy. Y no tiene habitantes. Sí, pero hay un problemita que usted me está quiero, diciendo, para que no nos crucifiquen, quiero decir lo siguiente. Aquí se ha dividido mucho esto y confunden mucho el cómo un ahogado puede salvar a otro que esté más ahogado, y no es así. José, el tema es que lo quiero que lo trate de este punto. Los haitianos no están mejor porque su capacidad no les ha dado, no los ha calificado para estar en mejores posiciones. Yo recuerdo que un partido a que tú pertenecías ha sido el partido que mejor relaciones tuvo con los políticos haitianos en la historia que yo recuerdo, y con un nivel
de que ustedes lograron tener contacto con gente de mucho nivel en Haití. Ahora, yo no sé ni qué hicieron esa gente después de la muerte de Duvalier, ni qué pasó con esa gente. No, esa gente fundamentalmente la mató el duvalierismo. En los días de la llegada de los yanquis a la luna. Mira, el problema es, cuando Trujillo murió en este país, gobernaba Duvalier en Haití. El Producto Interno Bruto de Haití era superior al Producto Interno de la República Dominicana. Y Duvalier descompuso ese núcleo que formaba el tejido social de haitiano. Cerró la universidad. Sus profesores se fueron a Canadá y a África, ¿cómo se llama? A un país de África, donde se arraigaron. Esa gente no volvió nunca a Haití, por más que se hicieron cambios, al mismo tiempo que destruían el tejido social que se había construido hasta Duvalier, porque Duvalier envileció ese país. Duvalier lo redujo al tribalismo. Sus estudios del vudú lo pusieron loco. Él estudió medicina en Francia. Y cuando llegó a Haití, construyó y estructuró un instituto antropológico semejante al Museo del Hombre de París, donde él había trabajado. Bueno, André Mettraux, el que formó el Instituto de Antropología Francesa, fue a ver a su alumno querido en Haití y tuteló ese estudio antropológico al extremo de que cuando él escribe el libro sobre el vudú, el único libro de estudios científicos sobre el vudú, está dedicado a François Duvalier. Pero Duvalier llega al poder y se enloquece. Y lo que hace es destruir el tejido social de Haití, concomitantemente con aquí, de este lado, que se reconstruyó un tejido social muy afectado, porque las propiedades industriales y territoriales de Trujillo eran determinantes. Y modificar ese complejo que era traumático para el desarrollo nacional, ha sido la historia que hemos vivido. ¿Cómo resolver eso sin el poder destructivo del Estado sobre la producción? Pero que tú acabas de decir algo que contradice lo que los duvalieristas querían hacernos creer, que ellos construyeron el Estado haitiano, que encontraron un caos y que tú me estás diciendo que lo desarmó, porque decía, es que él llegó de Francia con una idea y se dio cuenta que a ese pueblo no se podía gobernar de otra forma. Eso es lo que dicen. Es más, hay un embajador de Haití aquí que dijo, nosotros los duvalieristas somos los únicos que no tenemos grajo. Llegó a decir eso porque Duvalier era otra cosa. Duvalier era un afrancesado, pero sujeto a la historia haitiana de una manera atávica. Era un brujo. Y con brujería no se resuelven los problemas de los pueblos. Pero en Haití prácticamente todo el mundo es brujo. El vudú es la religión oficial en Haití. Tú no te puedes manejar haciendo concesiones a la historia. Tú tienes que manejar la historia con armonía. Ingeniero, cuando usted habla de sacar población de Haití, usted me está diciendo que en Haití no hay una solución a los problemas de los haitianos, en el propio Haití. Sí, hay soluciones, pero son de gran responsabilidad. Mientras más atrasado estás tú, más difícil es ponerte al día en la historia. Claro. Es una sociedad que ha terminado siendo tribal, ha vuelto a la tribu. Ahí no hay liderazgo, ahí no hay hoy orientación política de nada. Matan a un presidente en su cama. ¿Tú te supones cuál es el grado de indigencia organizativa que tiene ese país?
Y la solución a ese problema es presionar a la República Dominicana para que flexibilice su política migratoria, o estaríamos creando un problema adicional. Bueno, nosotros tenemos que asumir lo que la historia nos dejó. Sin hacer resistencia. Esa es la responsabilidad nuestra. El único dominicano que ha manejado eso adecuadamente, con poder para hacerlo, es Fernando Capellán. ¿Quién? Fernando Capellán, que se acogió a un privilegio que Haití tenía de exportación para Estados Unidos, que no tenemos nosotros, y montó una empresa en la frontera, que es un factor de civilización dominicana de Haití. Eso se pudo convertir en política oficial del gobierno de Estados Unidos. Claro, y del gobierno dominicano. Paul Collier planteó como solución el problema de Haití, lo mandó las Naciones Unidas a hacer un estudio, ¿qué se podía hacer en Haití? Y ellos dijeron, bueno, Haití tiene mano de obra abundante, barata, y hay una ley que permite que los haitianos puedan exportar sin restricciones al mercado estadounidense. Aprovechemos eso, ahí es que está la solución, que es lo que usted está diciendo. La diferencia con nosotros es que los americanos no le ponen reglas de origen a las fibras de los tejidos que vengan de aquí. Sí, y aquí hay una industria textilera muy importante, con capital norteamericano incluso en la zona franca. Entonces, esa zona, en eso trabaja Capellán también, y es lo que ha instalado allá, porque permite, independientemente de la fibra, del origen de la fibra, que si sale de Haití, entra en Estados Unidos sin impuestos, cosa que prohíbe el DERECAFTA. Bien, José, el tema es que una señora, profesora de una universidad pequeña en Florida, desarrolló una teoría y la escribió de que aquí podían hacerse los famosos campamentos de refugiados, varios. Eso le ocasionó a esa persona la simpatía del gobierno, creo que de Bush, y fue nombrada embajadora. Es la persona que conocemos como Donna Rinnet, fue la autora. Después alguien le contestó diciéndole que de hecho aquí no había una organización de campamento, pero que en la realidad existía Friusa, el pequeño Haití, que no era más que campo de refugiados con libertades. Entonces, además de la extrapolación, la salida de esos grupos para descongestionar un poquito Haití, algunos países, como el caso de una de las Guyanas, ¿verdad? Sí, la Guyana. Bien, pero hay algo, y es, ustedes aceptan la propuesta del campo de refugiados y otras concesiones que van a venir ahora, o le jodemos su economía. Porque todo el mundo sabe que la situación de Romana, primero que es el único productor de azúcar que hay aquí, lo otro es una cosita en Barahona y una cosita en Los Bichis, pero el productor de azúcar de aquí es Romana. Entonces, una compañía americana, porque el hecho que cambie... Mira, esa es una agresión a la República Dominicana, sencillamente. No tiene importancia económica. Ya el azúcar, creo que lo que Romana exporta no pasa de 150 millones de dólares al año. Eso es una tontería en el comercio dominicano. Pero es una agresión política que se suma a otras agresiones. Y no es posible que el Estado dominicano mantenga una actitud de paz y tranquilidad frente a esa agresión coordinada, metódica, y hay algo con falsedades. Pero hay algo que hacer, porque nosotros estamos en la defensiva, José. Nosotros estamos en la defensiva, escondidos. Bueno. Ayer hablé con un funcionario de Romana de un nivel bajo. Me dijo, eso es para presionarnos, para que nosotros presionemos al gobierno para que pare las deportaciones. Esa es la idea de lo que Romana lee en esa... ¿Qué es eso? La foto de Norteamérica, de un hombre a caballo dándole golpes a un haitiano descalzo. Ya en la frontera. Eso no ha pasado aquí. Eso nunca ha pasado aquí. Pasó en Estados Unidos el otro día. Ellos no tienen derecho a atropellar a los dominicanos. Óyeme, la mitad de los que desembarcan en Puerto Rico
desde aquí son haitianos. Porque hay haitianos que quieren arraigarse en Estados Unidos. Y ellos tienen más capacidad que nosotros para recibir gente. Ellos están en pleno empleo. El pleno empleo es el factor inflacionario por excelencia, más que la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque la presión de salario que crea el pleno empleo desarticula la economía. Hoy aparece la información de que Estados Unidos ha deportado más haitianos que República Dominicana en el presente año. En cantidad es así, en cantidad es así, pero en capacidad no. Claro, ellos tienen La más... relación más- entre nuestro una- territorio y población, Claro. y el territorio y población de ellos, el desarrollo económico, la capacidad. En Estados Unidos se está pagando 25 pesos la hora, 25 dólares la hora, recogiendo hongo, clasificando hongo, en una zona industrial de esa terrible, enorme norteamericana. 25 dólares la hora. Eso mueve una migración hacia allá y ellos no pueden contenerla, porque la demanda la producción, la demanda hasta la estabilidad de salarios, que crea un elemento inflacionario inmanejable. Ahora, la política de Estados Unidos Sí, frente pero a la ese política de problema... Estados Unidos se quemó. Pero- Ellos tienen 60 años aislando a Cuba y no han logrado una solución con ese tipo de presiones inmanejables. Fidel fue a Cuba, a Estados Unidos, a buscar una alianza con Estados Unidos constructiva y lo recibieron a nivel de vicepresidente. Míralo ahí usted. Eso no ha pasado aquí en la República Dominicana. Mira ahí. Eso. Ese pobre hombre descalzo, en esta foto está de atrás para adelante, esta es distinta. Ese hombre descalzo, con un macuto en la mano, el macuto moderno es una funda plástica, una funda plástica azul, con una comidita ahí para cruzar la frontera. Yo viví esto en mi edificio donde vivo. Un muchacho haitiano, excelente, siempre estaba en su computadorita ahí estudiando. Estudiaba aquí en la universidad, pero era sereno allá de noche. Un día que se va para Chile, que le dé algún dinerito, que le buscaron una ayudita, pues le buscó una ayuda. Se fue para Chile. Y después me dice otro que no era para Chile que iba, que era para Francia, pero tenía que llegar a Chile. Porque a Chile no le pedía visa. Y Chile tiene un problema de conciencia con Haití, pero no, ella quería que hicieron allá, cuando mandaron tropas. Que él iba para Chile, porque además de Chile podía salir hacia una isla francesa, Martinica. a Martinica, también sin visa, y de ahí a Francia sin problema. Mira la ruta, señor. Y se llegó a crear una comunidad haitiana en Chile. ¿Y por qué salió Chile de ellos y le dio pasaje y todo lo sacó en aviones? Bueno, porque se le convirtió en un problema inmanejable. Esos núcleos son más difíciles que un núcleo humano integrado en el idioma, en las costumbres y en la producción, y en la educación desde que nace. Llegaron a construir barrios de ellos, Sí, inclusive todo cuando eso. tú construyes esos núcleos, estás creando un problema social. Sí, pero me llamó la atención, mucha. Mira, José conoció ese muchacho. Yo conocí media docena. Y no fue lo menos, es decir, lo que se fue para Chile fue lo mejor que teníamos aquí. Yo no sé por qué allá no funcionó. Porque Chile es una sociedad más distinta de la haitiana que nosotros. Ya. Es sencillo como eso. Más distinta de Haití que nosotros. Claro, nosotros tenemos una historia común. Hubo un momento que fuimos colonia de Francia juntos. Y que el problema era tan grande que Napoleón mandó a su cuñado para acá y su hermana. Pero la colonia más rica de Francia en esa época era Haití. Y en consecuencia, la República Dominicana. ¿Cómo debería la República Dominicana manejar ese problema frente a Estados Unidos? En primer lugar, no negándose a la política actual que tiene el gobierno dominicano. Acentuar la facilidad de que el haitiano pase por aquí hacia distintos destinos.
Pisé. Acentuar. Sí. No hacen otro expediente, ingeniero. No. ¿Qué otro expediente? Tú estás facilitando que se vayan a donde ellos quieren ir, a donde haya trabajo. Donde le dé menos trabajo conseguir trabajo. O sea, que usen República Dominicana como puente. Eso no lo podemos evitar, lo están usando. Pero ellos no usan República Dominicana. Pero si tú montas vuelos a esos destinos, si tú facilitas, porque aquí llegan líneas aéreas del mundo entero. Aquí llegan de Moscú, llegan de Helsinki, llegan de Italia varios vuelos diarios, de España no hablemos. Aquí llegan vuelos de 12 países latinoamericanos probablemente. Entonces, organizar una política que facilite ese flujo, eso es lo dominicano. Pero si Estados Unidos se niega a recibir a los haitianos, entonces sí se complica la cosa. Porque quien tiene más capacidad de recibir haitianos o migración de cualquier parte es Estados Unidos. Y cuando le da gana lo hace. ¿Tú sabes cuál es la principal comunidad extranjera de Nueva York en este momento? Dime una. La principal comunidad Extranjera en Nueva York en este momento. ahora mismo, fuera de la dominicana, La dominicana es la segunda. no es la Puerto Rico. No, la puertorriqueña. En Miami es Haití. Todos los taxistas son haitianos. Bueno, pues es que a Miami es más fácil llegar para los haitianos. Y en Cuba están llegando muchos haitianos también. Porque es más fácil, más próxima. Pero en Cuba no tienen posibilidad de sentarse porque no hay trabajo. ¿Tú sabes cuál es la comunidad más grande? Rusa. Rusa Que Rusa de ahora o de de antes. ahora. Es una comunidad reciente. Pero es una comunidad formada que se integra a la sociedad norteamericana fácil. Ahí hay científicos, ahí hay filósofos, ahí hay economistas, ahí hay obreros especializados. Es prácticamente una élite. Entonces que no es difícil que déjalo entrar para que busquen otro lugar. Esta es la teoría tuya. facilitarlo, lo que hiciste tú con los 4 que conociste, que lo ayudaste a que se fueran. Eso lo puede hacer cada ciudadano dominicano, facilitarle el movimiento. Ellos están buscando trabajo en el mundo, son seres humanos. Pero no, Estados Unidos no tiene derecho a hacer lo que le ha hecho a la República Dominicana. Y esa práctica política que conduce a situaciones como la cubana. 60 y pico de años y Estados Unidos no ha encontrado un modo de vivir con Cuba. A pesar que después de la crisis de los cohetes, donde los rusos cogieron de mojigán a Fidel Castro, porque ellos montaron los cohetes para que le sacaran los de Turquía, que tenían 3 años allá montados. Y ese fue el acuerdo, se sacaron los de Turquía, se sacaron los de Cuba. Pero a Fidel lo cogieron de mojiganga, se molestó. Y esa facilitación, es decir, que entren, ¿se debe hacer a través de campos de refugiados o no? Con entrada que... Dejarlos pasar, sencillamente. Dejarlos pasar, no ponerles requisitos de visa, de tonterías. Que entren, ¿verdad? Que crucen por aquí. Entren todo. El aeropuerto de Barahona no está trabajando. Si tú montas una línea aérea de Barahona a la Guayana, al ratico está llena de haitianos. Y en Guyana lo quieren. Lo necesitan. Lo necesitan en todos los niveles, agrícolas, industriales. La diferencia que ha pasado entre la República Dominicana y Haitiana es modelo de estudio en las universidades. La despoblación forestal de la República Dominicana y Haití es notoria. La diferencia entre la política forestal dominicana, que no es perfecta, y la inexistente política forestal haitiana. Aquí se jugó pelota con pelotas de Haití, ellos tuvieron zona franca antes que nosotros y se destruyeron, mientras aquí son un factor de crecimiento económico importante. Pero la República Dominicana tiene como una multiplicidad de sectores en producción, en comercio, en negocios, que ha construido un tejido social sobre los escombros del área de Trujillo. Pero José, cuando nosotros que vimos noticias de cómo era la vida de los haitianos en Chile, nos sorprendía algo. En primer lugar, yo decía, se nota que son haitianos que han pasado por República Dominicana,
porque hablaban el español muy bien, Sí. o por lo menos muy desmarcado, lo suficientemente desmarcado del acento haitiano y de la forma de hablar típica de ellos. Pero también uno veía que con ese viaje a Chile se llevaban también un conocimiento que habían adquirido aquí sobre técnicas de producción. Entonces, a veces donde los reciban o donde los preparen para irse, tienen que prepararlos también, por ejemplo, darle algún tipo de... es mejor que obtengan algún tipo de habilidad para ellos poder desempeñarse también. Sí, pero la gente encuentra, donde encuentra trabajo físico, se desarrolla. Cualquier trabajo que tú puedas hacer, y ellos hacen cualquier trabajo. Pero tú sabes lo que es llegar desde Chile hasta la frontera americana a pie. Porque su meta es Estados Unidos. Y Estados Unidos los necesita. Porque Estados Unidos no puede seguir pagando $25 la hora de trabajo a personas que se mueven demográficamente en los propios Estados Unidos. Hay dominicanos que están en esa zona instalando hongo. Hay uno que ha estado aquí en el programa, que yo lo conocí aquí, que cuando viene me visita. Se fue de Nueva York, cerró vendió una pulpería dominicana de allá. Una bodega. Una bodega. Lo que pasa es que yo te voy a confesar Vendió una y cosa. se fue allá a ganar $25 la hora. Mi capacidad de comprensión se agotó. Porque por un lado, Estados Unidos no tiene derecho a hacerle eso a República Dominicana. ¿Qué cosa? Si por otro lado, dejémoslos entrar para que canalicen su búsqueda de trabajo en cualquier sitio. Esas dos cosas se contradicen. No se contradice, no se contradice. Pero hay que decirle a Estados Unidos que está hablando mentira. Hay que ponerle esa foto de un americano montado en un caballo, dándole golpe a un hombre que llegó a pie desde Chile. No, hombre, no. Eso es allá que pasa. Aquí no pasa. Aquí no pasa. Pero no tenemos capacidad de asumir el problema solos. No es verdad. Ya el ejemplo que ha dado Capellán tuvo sus riesgos. Ahí se metió una turba. ¿Y cuál es la política? ¿Pero qué hizo esa turba? Destruyó máquinas. Se llevó la comida, porque hay comida en una bodega de comida para darle comida a los trabajadores. Y a juicio tuyo, ¿cuál es la solución de Estados Unidos con respecto a Haití? ¿Solucionar a Haití cómo? ¿Qué quieren ellos? Bueno, ellos tienen que hacer una política distinta a la que han hecho hasta ahora. La de ellos no sirve. En sus manos se destruyó Haití. Ellos no hicieron una intervención allá de que para establecer instituciones. Aquí fructificó y allá no fructificó. La misma intervención y más larga allá. Allá entraron 2 años antes y salieron varios años después. Ahora mismo en Haití, los que han gobernado en los últimos 10 años, el partido de Martelly, el presidente, los que fueron primeros ministros, legisladores, están todos sometidos a sanciones de Canadá y Estados Unidos, y también un grupo de empresarios. Entonces estamos hablando de una clase política. Dando pela no se resuelve el problema. Las sanciones que ya Estados Unidos tiene como método tienen un ejemplo de frustración en Cuba. Ellos deben avergonzarse de lo que han llegado en su relación con Cuba. Ellos terminan teniendo en Cuba una base naval de Guantánamo convertida en una cárcel miserable, donde hay hombres que tienen 20 años presos sin una acusación. Una base que se creó como un punto de apoyo a los barcos carboneros en una época. Ellos no la necesitan y la utilizan como cárcel. No, América Latina no se puede tratar como un sitio de cárcel para ellos. Que incluso La incapacidad en 60 años y 6 o 7 gobiernos de lograr un modo conviviente con Cuba demuestra una rigidez en Cuba, indiscutiblemente, pero una incapacidad de ellos para entender los pueblos. Y que de ahí se han graduado líderes de ISIS y de Al Qaeda, gente que estuvo preso ahí
Los soltaron, a los que soltaron y se fueron para su país, los recibieron como héroes. No, y van a ser radicales enemigos de ellos. Sí. Sí, pero José también ve hasta la posibilidad de que Estados Unidos le puede dar cabida a una parte dentro de los sitios, porque dice allá hay pleno empleo, hay muchísimo trabajo que ellos pueden hacer. Si hay un sitio donde es atractivo ir hoy, es a Estados Unidos. Porque en ninguna parte tú consigues un trabajo manual por $25 la hora, en ninguna parte del mundo. Entonces eso atrae gente. O la demografía no ha sido estudiada suficientemente. ¿Por qué ha concurrido durante tantos años las migraciones del mundo a Estados Unidos? Porque ellos se trasladaron allá con la revolución industrial de Inglaterra. Ellos llegaron allá educados por Inglaterra, no por España. Esa es la realidad histórica. Entonces, la República Dominicana no puede aceptar que un encargado de negocio le dé boche. La República Dominicana no puede aceptar que lo juzguen con falsedades. Aquí no se han deportado niños. Aquí han nacido miles de niños haitianos. Un % muy alto de los servicios de carácter ginecológicos en el país se le dan a paridoras haitianas. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Montar unos cuantos. Si tú no quieres que te penetren, facilita el nacimiento de esos niños. Que no tengan que llegar hasta aquí a parir. Bien. José. Que paran en la frontera y se vayan si pueden irse, si todavía pueden irse. Pero es una cosa penosa que además en un motor, cojan una señora que está ya haciendo aguas y la monten para llevarla a Santiago. Como pasa todos los días aquí. Y esta señora puede parir en la frontera. A los americanos que monten 5 centros ginecológicos ahí. Bueno, eso es responsabilidad de nosotros. No es el interés que nazcan en el territorio, porque le dan un papelito. No. Ellos no llegan tan lejos en la conspiración. Ellos se alejan del. ¿Sabes qué le cuesta venir a París, verdad? Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y le cuesta que lo suelten también. Eso es una expoliación de la pobreza. Bien. Entonces tú no puedes generar eso. Ahora la respuesta de Estados Unidos conlleva un conflicto diplomático. Ellos tienen 2 años que no designan embajador. Cuando el señor Robert Thomas está aquí porque tiene el plan a ejecutar de la agenda americana. No lo han quitado porque es maricón ni nada de esa vaina. No lo han quitado porque él tiene la agenda de lo que está en el Congreso y la agenda haitiana. Porque Estados Unidos no improvisa, José. No, claro que está improvisando. ¿Y Cuba qué? Se está equivocando. Pero Cuba es un catálogo de improvisaciones. 55, 60 años. Sí, señor. Equivocándose 60 años, pero no improvisando. ¿Por qué improvisa? Porque no tiene una estrategia sobre América Latina. Ni Kennedy la planteó en la Alianza para el Progreso. ¿Y qué hicieron con Kennedy? Lo mataron los americanos. ¿A quién? A Kennedy. Ok, pero vamos a una cosa. ¿Y se habló de la Alianza para el Progreso después? No, señor, se acabó. José, una pregunta. Lo que se ve, o impones los campos de refugiados o te jodo la economía, aunque sea una compañía americana. Y te puse de ejemplo a Romana, que es de nosotros. Así que mira a ver lo que van a hacer. Mira, a Romana eso no le hace nada. Romana es dueña de la mayor factoría de refinación de azúcar de Londres. De Inglaterra, no de Londres, de Inglaterra. Ellos la compraron hace unos años. Ellos tienen capacidad en Londres para refinar todo ese azúcar. Y tienen capacidad económica para venderla refinada en el mercado internacional. Y fulfural. Que deja más cuarto. Y fulfural. Y tienen una producción de fulfural que deja muchísimo dinero. Único. Único productor de ese producto. Por aquí. Sí. Bueno, el fulfural es un catalizador de la producción de nylon. Para eso es que se usa.
Y ellos no tienen impuestos aquí en el sur rural. Pero es un pellico a la República Dominicana porque es la única parte que puede doler y que puede ser transmitirla desde Romana al Estado Dominicano. Pero el Estado Dominicano no reacciona frente a eso. Da la impresión de que no hay una solución inmediata, sino que vamos a seguir en el escarceo. O sea, yo tengo otro tema. No, pero hay una respuesta inmediata. ¿Hay respuesta inmediata? Sí, declarar el no grato. Declarar no grato a Thomas. Aquí hizo la declaración. O sea, oye, despacharlo. O sea, tú sabes lo que espérate, y retirar la embajadora dominicana de allá. O sea, yo hice un ejercicio y dije, declarar no grato a Thomas, romper relaciones. No, romper. Y espérate, y irme a China y decir, denme todo lo que me da Estados Unidos. No se puede. Mira, remesa, exportación, exportamos gente, exportamos productos, aguacate, piña. Es imposible que China le dé nada a uno. Eso hay que descartarlo, eso de mandarlo a la porra. Tenemos que llegar a un acuerdo. Y ellos no quieren llegar a un acuerdo. Y están en el momento clave para terminar su plan, ahora mismo, que estamos a la defensiva. Bueno, no estamos a la defensiva, no. ¿Cómo que no? Estamos durmiendo. Estamos durmiendo. A la defensiva no. Entonces, porque no hay respuesta. A la defensiva tú respondes. No hay respuesta. Hace 2 años que no tienen un embajador designado en este país. Eso no lo aguanta nadie. Eso es una seña diplomática. Usted retire el suyo. Entonces vamos a hablar. Es la respuesta que hay que dar. Este señor que le falta respeto al país habla mentira. Usted lo declara no grato porque él es un funcionario americano. Él es un mentiroso. Él es el que está encargado de ejecutar ese plan. Bueno, entonces usted lo declara no grato y vamos a hablar. Bueno. Se puede administrar la debilidad también. Por la debilidad. Porque si se deteriora la situación dominicana, se deteriora más la situación haitiana también. La situación continental. Y eso puede afectar toda la región. Pero nosotros tenemos otro pleito perdido. La prensa más prestigiosa de aquí, más creíble, de mejor capacidad y fama. Ayer, por ejemplo, agarran a un obispo que dio una declaración parecida a lo que estamos hablando nosotros y le dijeron, qué barbarazo. Un obispo de Higüey con los ojos verdes y rubios, porque se atrevió a decir exactamente que eso fue un abuso. En la Romana, durante la inauguración de la remodelación del muelle, con la presencia de Luis Abinader, al día siguiente metieron esa decisión. Castro Marte lo dijo. Ahora, yo me pregunto, todo el mundo sabe que el gobierno que está gobernando aquí es producto de un acuerdo. Un acuerdo que tenía 2 partes. Eliminación de toda posibilidad de permanencia del partido que estaba en el poder. Con incidencia del Departamento de Estado, que todo el mundo sabe que eso fue público. Y después, ¿qué compromiso había cuando se nombra una parte del gobierno en la administración pública del sector que hoy está defendiendo la posición americana? Defendiendo o callando. Porque tú puedes estar seguro que Robertico Álvarez, ese comunicado lo escribió a regañadientas. Esa no era su intención, porque no está ahí para eso, es para lo otro. Entonces, yo creo que hablar sin poder no tiene sentido. Hay que tener poder para poder hablar. No hay que tener poder para poder hablar. Lo de nosotros no va a cambiar nada. Hay que disponerse a hablar permanentemente, aunque no te hagan caso. Tú lo has hecho. Todo lo que este hombre dice, el historial de Romana habla, Robert Thomas hablando pendejada. El historial de Romana habla por sí solo. De momento de Chepa no sacó a Guido Gil era. Es que eso no es lo mismo, no es lo mismo de antes que ahora. Pero José lo dijo, a ellos no le va a hacer ni pío. Cuando yo llamé y hablé con 2 o 3 de ellos, me dicen, eso es para presionarnos a nosotros, para que paren la deportación. Y lo ven tan sencillo, que bueno, pues si a ellos no les duele.
Porque en Barahona no se está produciendo gran cosa. No. Y los bichines no están produciendo gran cosa. Además, el mercado dominicano, Por tradición. el mercado dominicano es muy grande. A bichines le interesa más la energía. La energía. Bueno, lo que deje más. El seguro. Lo que deje más. Trujillo los mató, Balaguer los controló y el PLD le abrió la puerta. Está bien, bien. Yo tengo un tema para José, porque dicen que el mundo sigue. José, hay lo que se llama la capital dominicana. Hay lo que se llama, va para allá, hay lo que se llama el Distrito Nacional. Y yo te quiero preguntar, dentro del Distrito Nacional está la zona colonial. Es posible que la ciudad más antigua de América, con 50 primacías, resuelva y se pueda exhibir como tal en el mundo, sin los mismos problemas de siempre. Yo tengo un amigo que salió hasta huyendo de ahí adentro. Hasta huyendo se fue. Y yo te pregunto, primero, ¿quiénes son los 5 dominicanos que tienen mayor conocimiento sobre la zona colonial aquí? Bueno, los que han trabajado en ella. ¿Quién? Pipí Delgado tiene mucho conocimiento del problema y de la existencia de la muralla. Él ha trabajado insistentemente en ese tema. ¿Y Pérez Montá? Pero, ¿Eh? claro que sí, Pérez Montá. Y todos los que han dirigido la ciudad, ¿Y todo? los que han dirigido esa ciudad. Pero parte. dime 2 o 3 nombres. José Israel Cuello y Hernández. No, yo. Pero tú no has dirigido nada, pero conoces el problema de ahí adentro. Claro que lo conozco, lo he vivido y lo llevo en el alma. Cuando yo me mudé a la capital en el 53, fui a la zona colonial. Tenía 14 años. De manera que yo me conozco eso de memoria. ¿Se puede reconstruir esa ciudad y exhibirla como debe de ser? Sí, claro. Y costaría Y se ha muchísimo. mejorado muchísimo. ¿Eh? Se ha mejorado muchísimo y es muy distinta. Pero naturalmente es tan distinta que atrae gente. Y hay que contar con la Iglesia Católica para eso. La Iglesia Católica es dueña del 40% De los inmuebles de de los adentro. inmuebles de ahí adentro. Entre Iglesia Católica y Vicini tienen el 90%. Entonces, juntando esas dos gentes se resuelve. Claro, pero es complicado el problema. ¿Eh? Es complicado. No es simple porque si nada más son dos. No, o sea, y es más Están fácil. los cuartos y el poder. Sí. Pero también tengo entendido de que también en esa zona hay muchos bienes, muchos inmuebles que son propiedades de extranjeros. Bien, entonces yo digo, oye, que una persona que no tenga que ver con nuestra cultura disponga de un inmueble, no sé hasta qué punto Pero ¿tú podría sabes por qué? necesitar ciertas Pero normas. ¿sabes por qué son dueños los extranjeros? ¿Por qué? Porque quieren lo que nosotros queremos. Esos extranjeros, José te puede decir, gente que han comprado justamente por esa razón, porque aprecian esa zona. Mira, hay un tipo de inversionista que es peligroso, porque lo que hace es ocultar dinero aquí, comprando propiedades, y luego no las desarrollan. Hay muchísimos extranjeros que han comprado grandes propiedades a cualquier precio. El que compra a cualquier precio sabe, tú puedes saber que es dinero malo. Y eso ha fluido mucho ahí. Hay proyectos, por ejemplo, de desarrollo en la zona colonial muy auspiciosos, muy atractivos, que hace años que no funcionan. Por ejemplo, la reconstrucción del edificio de la Casa Velázquez en la Merillo, esquina Luperón, lleva más de 20 años procesándose. Es un edificio de concreto armado, con balaustres de caoba, Como estaba el supermercado de la Casa Velázquez. sí, puertas de caoba, cuya remodelación es relativamente sencilla. Pero no han terminado. Pero nadie, no avanza. ¿Y de quién es? ¿Quién sabe?
Alguna gente habla de un americano que vino y se enamoró del país, pero que después se enamoró de otra cosa. Entonces, frente había un americano, frente a la Casa Blanca. Amigo tuyo. Amigo. Sí. Ah, Que tenía una doble función ahí. Eso en la casa, que no era vender dulce. Pero miren, que no era de No, era un americano que hizo un libro sobre who is who aquí en República. Who is who. Sí, un who is who. Pero además, él tenía unos archivos de who is who aquí en República Dominicana. Sí. Él sí sabía quién era who is who. Okay. Bien, Sí. José, la guerra de Ucrania va a ser una guerra ya definitiva. Los rusos y los ucranianos van a pelear toda la vida. Mira, hace poco, en estos momentos, no lo he terminado todavía, estaba leyendo un libro que se llama Las Benévolas. ¿Ya? Las Benévolas, que está firmado por Jonathan Little, que confiesa haber sido oficial del ejército hitleriano, de una conversación que él tuvo con otro amigo con el cual podía conversar, estando en Ucrania, matando judíos. Eso es lo que él confiesa en su memoria. Cuenta muchos desastres de la matanza de los judíos, y luego en una parte con un viejo amigo dice, ¿a dónde llega esto? Ese es el tema que se pone. Dice él, cuando una nación entra entera en la guerra, se juega el todo por el todo y hay que apostar a más y más hasta la bancarrota completa. Si no tomamos Moscú, no podremos dejarlo y negociar una paz razonable. Tendremos que seguir. Para nosotros esta guerra es una apuesta gigantesca en la que está empeñada toda la nación, todo el pueblo, y una apuesta. O se gana o se pierde. Los rusos, que son los ucranianos hoy en este concepto, no pueden permitirse el lujo de perder la guerra. Para ellos no es una apuesta, es una catástrofe que le ha venido encima a su país, una plaga. Y puedes perder una apuesta, pero no puedes perder una plaga. No te queda más remedio que dominarla, no tienes elección. Matar a los judíos no vale para nada. Es una ruptura con el mundo de la economía y la política. Un despilfarro, una pérdida porque sí. Nada más es un sacrificio definitivo que nos ata de forma definitiva, que nos impide de forma definitiva dar marcha atrás. Se corrige que hoy Rusia no puede dar marcha atrás y que Ucrania tiene que resistir hasta el último hombre. Eso tengo una memoria de un oficial. Si no es que Moscú se decide por desplazar a Putin y a sus desaciertos imperiales. Eso lo agrego yo. Solo Moscú puede retirarse y tiene que retirarse. Ucrania no puede retirarse, porque sería dejar de existir otra vez. Bueno. Esa es la respuesta. Aunque aparentemente una derrota de Rusia significaría No, perder la condición de gran jugador geopolítico que no, siempre ha tenido Rusia. bueno, eso le pasó a Hitler. Sí, exactamente. Hitler hablaba de un imperio eterno. Y en la eternidad duró poco. Felizmente Alemania ha recuperado su capacidad de vivir, pero la pasó muy dura. La pasó muy dura, esa derrota fue muy humillante. Se aplastó como una cucaracha. Y eso le puede pasar a Rusia. No es que Ucrania va a llegar allá, eso no, pero va a disminuirse en el mundo. Putin no tenía recursos para hacer una guerra de tipo imperialista, con el poder del imperio. No. Se le está
disolviendo el imperio en las manos. Ahí hay jefes de Estado de aquellas naciones que le están diciendo que no le firman sus desaciertos. Ahora se dice que las condiciones están dadas para una solución política a ese problema. Bueno, ¿Realmente puede prosperar eso? yo lo dudo. No, Porque eso pasaría. Alguien tiene que hacer concesiones importantes. no, eso. Normalmente ese tipo de discusiones, para que tengan éxito, deben Mira, incluir. felizmente Rusia no ha tomado, la nación rusa, no ha tomado los desaciertos de Putin Pero Ucrania está como sus desaciertos. Hay todavía la posibilidad de que Putin sea desplazado y se pueda negociar con otro. Ucrania está en desventaja. ¿Eh? ¿Está en desventaja Ucrania en la guerra? No, de ninguna manera. Ucrania ha tenido capacidad de derrotar a los rusos en muchos sitios. Rusia tiene menos territorio ocupado que cuando comenzó la guerra. Porque ellos tenían una franja grande que se le había concedido ya hace unos años, en el 14, que lo habían tomado. Ellos tienen que cambiar su gobernante, los rusos, y hacer la paz. Porque en el caso de Alemania, Alemania estaba identificada con Hitler, operaba como una nación coherente. En el caso de Rusia no es eso. Rusia tiene hoy no solamente una inmigración mucho más importante que la que generó el desplazamiento del zarismo, talento externo, y un talento interno que tiene capacidad de tomar una decisión interna, y la puede tomar. ¿Qué cosa es el cañón de fusión, ingeniero? El cañón de fusión es un artefacto de disolución de la materia, del átomo, que produce una cantidad de energía capaz de darle energía al mundo entero. Eso es el Sol. ¿Y esa es una alternativa hoy en día? Bueno, el Sol es otra alternativa, porque el Sol le da luz a todo el mundo y le da energía a todo el mundo. La fotosíntesis en la agricultura se hace con agua y luz. Y el agua y la luz la maneja el Sol y su movimiento. Y si es un resultado de la presencia del Sol en el sistema solar, es la fotosíntesis, elemento fundamental en la alimentación y en la vida de los seres humanos y en la propia conformación de la Tierra. ¿Y el hidrógeno sigue siendo la primera opción de nosotros? Para nosotros, Sí. Claro que sí. Porque el cañón de energía es una idea muy válida y que tendrá éxito indiscutible, pero no es la solución nuestra. Nosotros no tenemos capacidad de manejar esa cantidad de energía, Hace muchos ni de años. distribuirla, de manera que Sí. no es un tema que no vamos. Hace muchos años, que yo recibo literatura de una fundación norteamericana que hasta metieron preso al líder, que hablaba de esta fusión, Lyndon LaRouche, en Estados Sí, pero Unidos. nosotros no tenemos capacidad para vender esa cantidad de energía. Para venderla. Entonces no hay que pensar en producirla. Pero además tenemos la oportunidad sí que tenemos de reducir a cero la factura energética. A cero. No comprar petróleo jamás. La tenemos. Porque la solución a base de la energía renovable la tenemos a mano. Tenemos de los sitios del mayor nivel de radiación solar del mundo. Estamos en el trópico, cerca del Ecuador, donde las concentraciones del sol son mayores. De manera que esa es la solución. Y el país no mira organizadamente hacia esa solución, sino desorganizadamente. Ahí se están firmando contratos con generadores de paneles solares simplemente para utilizarlo porque la emergencia obliga.
porque Punta Catalina no ha entrado completa en la producción que debió entrar hace 10 años. Y no hay otra planta construyéndose de ese nivel. Tú tienes que construir cada vez una planta más grande que la anterior. Si está el país en expansión económica como está. Y debe seguirlo estando. Entonces, para eso hay que buscar, inducir a que la inversión vaya a las renovables. Y el hidrógeno es la oportunidad. Y hay empresas que han trabajado aquí, españolas, que están instalando sistemas con hidrógeno en España. O sea, tenemos know-how para hacer eso, pensar en el cañón de... Mi hermano estudió ingeniería nuclear en Italia, y aquí lo que era un funcionario de menor cuantía, profesor de universidades mediocres, con estudiantes mediocres. Y no habría que esperar a que esa tecnología se abarate un poco, porque producir en base a hidrógeno todavía es caro. No, No. no se están instalando. Hay muchos países procesamiento de hidrógeno ya. La descomposición del agua de mar está solucionada. En Australia se están instalando paneles solares y sistemas de producción energética inmensos. Es que no se puede quedar atrás el país, debe pensar en adelante. Fue un desatino montar esa planta de gas natural, de carbón, ahí, cuando la opción era el gas natural. Pero hoy la opción no es el gas natural, hoy hay que dar un salto. Sí, pero Y yo no siento a las autoridades energéticas de este país cohesionadas, en primer lugar, pero el que y ve, con una política definida alrededor de la expansión energética sí, dominicana. pero el que ve lo que está diciendo, dice, si la República Dominicana asumiera el primero de los caminos, que es el hidrógeno, su factura energética se desplomaría de tal manera que afectaría la paridad monetaria en el mejor de los sentidos. Muy bien, ¿cuánto cuesta eso? Esa inversión no hay que hacerla. ¿Perdón? Esa inversión no es una inversión dominicana. Ah. Aquí la producción energética es el negocio más rentable ¿Y dónde se está produciendo energía con hidrógeno ahora mismo? en España. Pero comenzaron ahora, ¿verdad? No. Hay sitios ya donde se está produciendo. Y en Australia igual. ¿Y por qué hay tanto escarceo alrededor del gas? Si está esa opción disponible ahí. Porque todo el mundo no lo ha visto. Y la gente todavía tiene sus reservas. Pero el sistema está comprobado. Ser precursor es una ventaja. No es un acto de nobleza, es una ventaja. Bien, finalmente hay un tema que dice de que la nueva geopolítica define sus espacios y coloca a la Rusia postsoviética, en el segundo lugar del espacio musulmán. Sí, Y ellos no son ortodoxos. sí, pero hay una alianza entre... La alianza con los Entre países. Irán y Rusia y China. Entre... Irán, Rusia, China. Ese espacio asiático ahí que se está ahora mismo Ese es desarrollando. el espacio post-Putin, que lo definió Putin. Eso va a ser después de Putin. Claro, porque él hizo que las naciones periféricas de Rusia se acercaran a la OTAN o a Europa, pero es a Estados Unidos y la OTAN. Eso constituye... Pero China no es musulmán. No, China Pero no, es Irán sí. A eso que se refiere el ingeniero Coelho. es asiática. Sí. Ellos- Ahora, ellos en vez de integrarse al mundo occidental, aceptaron ser segundos en el mundo oriental, tan sencillo como eso. Y con Europa ya no es posible hacer nada, ¿verdad? Esto es de Estados Unidos. Bueno, pues, el que maltrata a su cliente se queda mal.
Eso que ellos le hicieron a Alemania no se lo van a perdonar nunca. Pero Alemania lo resolvió en 6 meses. Ya no va a pasar frío. Ahora, A pesar de que China rápidamente se movió y le está comprando muy barato a Rusia y compró por 27 años toda la producción de Qatar a precio fijo. ahora Europa tiene un problemita, porque ellos dejaron de depender de los productos energéticos de Rusia, pero ahora tienen otra dependencia, que es la de Estados Unidos. Y Estados Unidos ahora aprovecha esta coyuntura y aprueba una ley de reducción de la inflación que contempla facilidades fiscales para sus empresas, subsidios que tiene al grito a los europeos, porque hay empresas que se están mudando para Estados Unidos. Y es una manera de tú hacer una competencia desleal, dijo Macron, y lo ha estado diciendo la Unión Europea. Entonces ahí hay como una especie de doble rasero. Y lo que pasa es que hay una convulsión en todo el mundo por la definición de los espacios geopolíticos. Estamos en un trance, en un parto histórico. Claro, sí. Eso lo estamos viviendo, que puede ser muy traumático. Porque si Putin llega a la utilización de las armas nucleares, entonces ya el juego es otro. Yo leí el día pasado a un señor que decía que es imposible que nosotros no callamos en la trampa de Tucídides. Que eso es inevitable. O sea, cada vez que una potencia emergente reta a la que ya está establecida, en la mayoría de los casos ha habido guerra. Y como van las cosas, Sí, difícilmente pudiéramos... Pero hoy el mundo debe evitar la guerra. Porque la guerra puede ser la desaparición Pero claro de que la sí. sociedad existente. Bueno, José puso un ejemplo. Una vez estuve yo en la cárcel de la policía, un fin de semana terrible de Semana Santa, que no trabajan los tribunales y la celda de los preventivos se hace inhabitable, ¿verdad? Bien. Entonces había un probo en esa celda, pero había un rebudo del diablo a las 7 de la noche y llegaron haitianos y entonces comenzaron a atacar a los haitianos Bien. que venían de un ciudad. Bien. Y el tipo cogió la lata de excremento que estaba por un lado y cállense, os tiro esto. Se cayó todo el mundo. Un recurso del preso. Bien. Hay una expresión de José Israel al principio, que pusimos ahí el trato de los vaqueros a los inmigrantes haitianos. Y alguien había escrito algo, que ahora lo recuerdo, que dice: si encargan a Estados Unidos de la migración dominicana, aquí no hubiera un solo haitiano, por la forma que ellos lo sacan. No hubiera uno solo. O sea, la economía, los economistas tienen su forma de medirla. Yo particularmente tengo dos que te quiero plantear. Una es el tapón, cuando uno anda, mucho carro, es producto de que la gente tiene carro, ¿verdad? Sí. Y todos los días más carro y tienen que comprarlo y cogerlo fiado y se lo fía. Y la otra medida, José, es esta: la publicidad en los periódicos. Sí. O sea, sin el listín, conté 40 páginas en el Nuevo Diario, en el Diario Libre, 20 en el Caribe, 40 en el Día, 12 en el Hoy y en el Nuevo Diario 12. Casi 140 páginas de publicidad. El papel distinto. ¿Verdad? No, sin los suplementos, páginas, José, páginas. Sin los suplementos. Eso para ti es crecimiento. Sí, es un índice, es un índice del desarrollo. Sí, de verdad. Sí. Porque alguien me dice que algunos ricos de aquí no se oponen mucho a la
migración haitiana y al intercambio comercial, porque hay un mercado más grande, ¿verdad? Mientras más gente, Pero claro, más pero eso ventas. es así. ¿Eh? Eso es así. Ah, bueno. Pero las estadísticas confunden, tú sabes. ¿La? Las estadísticas confunden mucho. Confunden. Eso de que hay muchos carros está estimulado desde el presupuesto nacional. Porque el presupuesto nacional es lo que se presume que va a ingresar en el Estado. Se coloca una entrada por carros nuevos que entran. O sea, sí, es un recurso del Estado, la necesidad de que entren muchos carros, viejos o nuevos. Y ese presupuesto se desborda siempre los ingresos por ingresos de Sí, carros. lo que pasa es que Al mismo tiempo que el sistema de transporte colectivo no va a la velocidad que es necesario. Lo que pasa es que en estos días yo hablé con un empresario, no, con un comerciante, y estaba sondeándolo a ver cómo estaba la cosa. Y me dice, oye, te estoy oyendo hace días y te voy a decir una cosa. Patria es una señora que fríe longaniza en el mercado, punto. Ay, Dios. Imagínate tú, un comerciante que piensa así. Patria es una señora que fríe longaniza ahí en el mercado. Entonces, sí. Hay un periodista amigo mío que dice, el que no tiene un pedazo de tierra no tiene patria, dice. No, eso, Pero ella está un poquito más pero de... cuando tú hablas de patria, yo recuerdo una maestra muy buena. ¿Perdón? Una maestra muy buena que tuve en la escuela llamaba paraguaya. Patria. Exacto, se llamaba Patria. Me enseñó a leer. Bien. Yo quiero una pregunta. Hay, que me hay llama muchas formas de interpretar la patria. Sí. Hoy es aniversario de la Mirabal y acompañaba a las hermanas Mirabal el chofer Rufino de la Cruz. Yo quiero ver si alguien recuerda y que nos llame. ¿Cuál es el apellido de Zacarías, el que andaba con Trujillo? Era Zacarías de la Cruz. ¿También? Sí. Ah, está bien. Vamos a una pausa.